¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de su asignatura de cálculo diferencial. En este caso vamos a estudiar, a conocer el concepto de límites y cómo lo aplicamos precisamente en el cálculo. Iniciamos. Bueno, ¿qué aprenderemos en esta clase, jóvenes? Aprenderemos mediante estas preguntas qué son los límites, por qué es importante conocer los límites, los diferentes tipos de límites que existen y algunas reglas para la resolución de los mismos. Bueno, primeramente, ¿qué son los límites? El límite de una función, uno de los conceptos dice que describe el valor al que se aproxima esa función cuando la variable independiente x se acerca a un número determinado. Bueno, intuitivamente y trasladando esto, digamos, a la realidad, tenemos la idea de que un límite es el punto o el lugar a donde podemos llegar, pero no podemos pasar de ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso se aplica en cálculo diferencial a las funciones, en donde vamos a conocer el valor de la función dependiendo del valor que le demos a la variable x, ¿sí? Pero vamos a ver que hay algunas situaciones en donde se complica un poco y tenemos que utilizar ciertas reglas dependiendo de la función que estemos utilizando o analizando. ¿Por qué es importante conocer los límites? Pues porque son una herramienta fundamental en el cálculo diferencial, ya que permite analizar el comportamiento de las funciones en puntos donde no se pueden evaluar directamente o donde cambian de forma notable. Lo que les comentaba hace un momento, va a haber puntos en donde se complica y hay que utilizar ciertas reglas o fórmulas para obtener esos límites. Bueno, diferentes tipos de límites. Tenemos los límites de funciones algebraicas. Las funciones algebraicas son aquellas que se forman mediante operaciones algebraicas, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división y raíces. Todo esto con potencias de x, o puede haber potencias ahí mismo en esa función. Tenemos las funciones polinómicas, donde, bueno, una de las más sencillas, tenemos ese ejemplo, que es f de x es igual a 3x cuadrada más 2x menos 5. Otro tipo de función algebraica son las racionales, son cocientes de polinomios. Por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado menos 1, todo esto entre o sobre x menos 1. Y finalmente tenemos las funciones algebraicas racionales. Estas contienen raíces, como por ejemplo, f de x es igual a raíz de x más 4, hasta aquí abarca la raíz, ¿sí? Y después de la raíz, menos 2. Bueno, el otro tipo de límites son las de las funciones trascendentales. Estas no se pueden expresar como combinaciones finitas de operaciones algebraicas. ¿Sí? Los tres tipos de funciones trascendentales son, en primer lugar, las trigonométricas. Esas son periódicas, como por ejemplo el seno, el coseno, la tangente. ¿Sí? Otro tipo de función trascendental son las exponenciales, que son las que crecen o decrecen rápidamente. Por ejemplo, f de x es igual a e elevado a la x y todo esto menos 1. Y finalmente las funciones logarítmicas están definidas para valores de x mayores que 0. ¿Sí? Como por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de x entre x menos 1. Bueno, tenemos las diferentes reglas para obtener los límites de acuerdo a la función que se esté tratando. Por ejemplo, en las funciones algebraicas polinómicas, nos dice que el límite de una función polinómica en un punto es simplemente el valor que toma al sustituir x en ese número. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Muy sencillo, en donde solamente sustituimos en este caso el valor de 2 en esta función y el resultado es 11. La regla para obtener el límite de funciones algebraicas racionales, bueno, nos dice que si al sustituir el valor de x el denominador no se hace 0, se sustituye directamente. Pero ¿qué pasa si el denominador se hace 0? Pues tenemos que aplicar una racionalización. En este caso, por ejemplo, de esta función, vemos que si sustituimos directamente, tenemos 0 sobre 0, pero al hacer la operación o el método de racionalizar en el numerador, el resultado nos da 2. La regla para obtener el límite de funciones algebraicas irracionales, si la sustitución directa da una forma indeterminada, como por ejemplo 0 sobre 0, se puede racionalizar el numerador o el denominador.
para eliminar la raíz y encontrar el límite. Fíjense cómo aquí tenemos este ejemplo de esta función. Obtenemos el límite directamente, obtenemos 0/0, pero si racionalizamos el numerador, el valor final será, el resultado será de 1/4. La regla para obtener el límite de funciones, pero en este caso trascendentales trigonométricas, estas funciones son periódicas y sus límites se determinan aplicando identidades trigonométricas o límites notables. Por ejemplo, en este caso, el límite de esta función, ¿sí? Cuando x tiende a 0, si sustituimos directamente, bueno, para eso hay una regla notable que al final de cuentas nos va a dar el resultado 1. Todo esto lo vamos a ir conociendo con más detalle conforme vayamos avanzando en el curso. Regla para obtener el límite de funciones trascendentales exponenciales. Estas funciones crecen o decrecen rápidamente, como ya lo mencionamos, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En donde L está elevado, en este caso, a la potencia X, y el resultado a sustituir es igual a 1. Finalmente, la regla para obtener funciones trascendentales logarítmicas nos dice que solo están definidas para x mayor de 0, como ya lo mencionamos. Se aplican las propiedades de los logaritmos y tenemos este ejemplo de esta función, en donde si sustituimos directamente nos da 0/0, pero como es un límite notable que después lo vamos a estudiar con más detalle, el resultado debe ser o es igual a 1. Y pues bueno, por el momento es todo. Jóvenes, quiero agradecer su atención. Muchas gracias. Y pues no olviden aventurarse, practicar para convertirse en un experto y finalmente cruzarán el límite hacia el éxito. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.